La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, creando un ambiente cálido y acogedor. Estaba sentada en mi escritorio, rodeada de mis fotografías más recientes, recuerdos de un viaje a la costa. Cada imagen contaba una historia, desde las olas rompiendo en la orilla hasta las risas de mis amigos bajo el sol. Sin embargo, a pesar de la belleza que me rodeaba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Fue entonces cuando escuché la voz de mi madre, Carmen, al otro lado de la casa. Su tono era diferente, tenso, casi alterado. Me levanté de mi silla y me acerqué a la puerta, intentando captar las palabras que salían de su boca. No, Javier, no puedes hacer esto, decía, y mi corazón dio un vuelco. La mención de mi tío Javier siempre había traído una mezcla de cariño y confusión. Desde que él se mudó con nosotros tras la muerte de mi abuelo, había sentido que su presencia era tanto un consuelo como un misterio. Decidí acercarme un poco más, pegando la oreja a la puerta. No quiero saber nada más, por favor, no me metas en esto, continuó Carmen, y el tono de su voz se volvió más agudo. La intriga me invadió. ¿Qué estaba pasando entre mi madre y mi tío? Nunca había pensado que hubiera algo raro en su relación, pero ahora me sentía como si estuviera en el centro de una tormenta que no podía controlar. De repente, el sonido del teléfono se cortó, y mi madre me llamó desde la cocina. «Laura, ven a cenar», gritó con un tono que intentaba ser alegre, pero que no podía ocultar la preocupación que había en su voz. Acepté su invitación, pero mi mente estaba lejos de la mesa, atrapada en el eco de la conversación. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Javier intentaba hacer chistes, pero sus ojos no brillaban como solían hacerlo. Mi madre servía la comida, pero su mirada se perdía en algún punto lejano. ¿Todo bien, mamá?, le pregunté, esperando que ella pudiera leer la inquietud en mi voz. Sí, querida, solo un día cansado, respondió, forzando una sonrisa que no convencía ni a mí. Esa noche, mientras el silencio se adueñaba de la casa, me costó dormir. La inquietud seguía persiguiéndome, como una sombra que no podía sacudirme. Me desperté varias veces, sintiendo que el aire estaba cargado de secretos. En un impulso, decidí levantarme y dirigirme al baño. La casa estaba en calma, con el único sonido de mi respiración y el crujir de las tablas del suelo bajo mis pies. Al abrir la puerta del baño, me quedé helada. Allí, en la penumbra, estaba Javier. Su figura se volvió hacia mí, y en su mano había algo que intentaba ocultar rápidamente. La escena era surrealista. El brillo de lo que sostenía captó mi atención, pero su expresión era de pánico. «Laura», exclamó, y su voz sonó tensa y autoritaria. «¿Qué haces aquí?», pregunté, mi voz apenas un susurro, una mezcla de miedo y curiosidad. «Es nada, solo estaba buscando algo», balbuceó, pero su tono no era convincente. Me dio un escalofrío. «¿Qué tienes en la mano?», insistí, dando un paso adelante, pero su mirada se endureció. «Es un asunto privado, no deberías estar aquí», respondió con firmeza, mientras intentaba esconder lo que tenía entre los dedos. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que veía. La imagen de mi tío, que siempre había sido un pilar en mi vida, se desmoronaba ante mis ojos. ¿Qué estaba ocultando? La mezcla de temor y curiosidad me invadió, y en ese momento, comprendí que había mucho más en juego de lo que jamás había imaginado. «Javier, ¿qué significa esto?», le pregunté, sintiendo que la incertidumbre me consumía. Pero él solo se limitó a mirarme, como si una batalla interna estuviera ocurriendo en su mente. La tensión en el aire era palpable, y su respuesta, o la falta de ella, dejó una marca en mi corazón. Algo oscuro se cernía sobre nosotros, un secreto que amenazaba con desvelarse y arrastrarnos a todos. El día siguiente amaneció gris y pesado, un reflejo de la tormenta que se había desatado en mi interior. Me vestí con una ansiedad palpable, la imagen de mi tío Javier intentando ocultar algo en su mano aún grabada en mi mente. Miré a mi madre, Carmen, en la cocina, su rostro marcado por la preocupación. «Buenos días, mamá», dije con una voz que apenas reconocí como mía. «Buenos días, Laura, ¿cómo dormiste?», respondió ella, tratando de sonreír,
pero no pudo ocultar la tensión en sus ojos. Bien, creo. Mamá, hay algo de lo que quiero hablar contigo, dije, intentando reunir valor. Pero Carmen se tensó al instante, como si esperara que el suelo se abriera debajo de ella. ¿De qué se trata?, preguntó, evitando mi mirada y comenzando a lavar los platos con más fuerza de la necesaria. Sobre Javier, lo que vi anoche, balbuceé, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que levantaba un muro entre nosotras. Laura, no es el momento. Tu tío está pasando por cosas difíciles, dijo ella rápidamente, su voz temblando. ¿Difíciles? ¿Qué puede ser tan difícil que tenga que ocultar algo en su mano? ¿Por qué no me cuentas la verdad?, exclamé, sintiendo que la frustración me consumía. Porque no tienes idea de lo que estás diciendo. Eres joven, no necesitas involucrarte en cosas de adultos, respondió, su tono defensivo. ¿Entonces estás diciendo que debo quedarme callada y aceptar que hay secretos en nuestra casa? Eso no es justo, mamá, grité, sintiendo que la rabia me invadía. Carmen suspiró, su mirada se tornó distante. A veces, las cosas son más complicadas de lo que parecen. No todo se puede resolver hablando. Pero yo quiero saber, insistí, sintiendo que las palabras se me escapaban como agua entre los dedos. Al ver que mi madre no estaba dispuesta a abrirse, decidí que debía contarle a alguien más. Esa tarde en la escuela, encontré a Elena en el patio, sentada en una de las mesas bajo un árbol. Ella notó mi expresión preocupada. ¿Qué te pasa, Laura? Estás pálida, me dijo. Tuve una especie de descubrimiento en casa. No sé qué pensar, le confesé mientras tomaba asiento. Le conté sobre lo que había visto, sobre Javier y su extraño comportamiento. «Eso es raro, ¿has hablado con tu madre?», preguntó Elena, frunciendo el ceño. «Lo intenté, pero no quiere decirme nada. Está muy a la defensiva», respondí, sintiéndome cada vez más confundida. «Tal vez debas investigar más sobre tu tío. A veces, la curiosidad es la mejor forma de descubrir la verdad», sugirió Elena, con una chispa de emoción en sus ojos. «Pero, no sé si debería hacerlo y si me meto en algo que no me incumbe». Dudé, sintiéndome atrapada entre el deseo de conocer la verdad y el miedo de lo que podría descubrir. «Laura, si algo no está bien, debes saberlo. Eres fuerte. Puedes manejarlo», me animó Elena, y su confianza me dio un poco de valor. Decidida a no dejar las cosas así, al día siguiente, empecé a observar a Javier de cerca. Era como si cada pequeño gesto suyo se convirtiera en un rompecabezas, y yo estaba decidida a juntar las piezas. Noté que siempre estaba con su teléfono, recibiendo mensajes que nunca compartía. Cada vez que le preguntaba sobre su día, su respuesta era evasiva. «¿Qué tal el trabajo, tío?», le pregunté un día, mientras él estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. «Lo mismo de siempre, ya sabes», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No podía sacudir la sensación de que me estaba ocultando algo. La inquietud comenzó a tomar forma en mi cabeza, y cada palabra que decía sonaba como un eco en mi mente. ¿Qué estaba realmente sucediendo en mi hogar? ¿Por qué Javier se mostraba tan distante? Cada día que pasaba, la necesidad de descubrir la verdad se volvía más apremiante. Estaba atrapada en un laberinto de sombras y secretos, y no podía quedarme de brazos cruzados. La ansiedad comenzaba a transformarse en determinación. «Laura, ¿en qué piensas?», me preguntó Javier un día, interrumpiendo mis pensamientos. «Solo, pensaba en lo rápido que pasa el tiempo», respondí, sonriendo a medias, sabiendo que el tiempo se estaba acabando para desentrañar la verdad detrás de esa fachada familiar. El aire en la casa estaba impregnado de una tensión palpable. Mientras Javier salió, decidí que era el momento de actuar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mi mente daba vueltas como una tormenta. Sabía que revisar su teléfono era arriesgado, pero la curiosidad había tomado el control. Cuando finalmente me encontré sola en la sala, con el eco de la puerta cerrándose detrás de él, me dirigí rápidamente a su habitación. A medida que me acercaba a su escritorio, la adrenalina recorría cada fibra de mi ser. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el desorden en el que vivía. Mi mirada se posó en su teléfono,
que había dejado sin asegurar. Con manos temblorosas, lo tomé y lo abrí. Fue entonces cuando mis ojos se encontraron con una serie de mensajes que cambiarían mi vida. Te extraño, Sofía. No puedo dejar de pensar en ti, leía uno de los mensajes, junto con otros llenos de promesas y palabras apasionadas. La sensación de traición me golpeó como un puño en el estómago. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué tipo de relación tenía mi tío? Mis pensamientos giraban en círculos, y la confusión se apoderó de mí. Esto no puede estar pasando, pensé, sintiéndome atrapada en un laberinto de secretos. Decidí que necesitaba confrontarlo. Cuando Javier regresó, lo encontré en la cocina, sirviéndose un vaso de agua. Tío, necesito hablar contigo, dije, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. ¿De qué se trata, Laura? Su mirada se oscureció, y su cuerpo se tensó. Vi los mensajes que le enviaste a Sofía, solté, sintiéndome más valiente de lo que realmente era. Su reacción fue inmediata. Se puso rígido, y su rostro se tornó rojo de rabia. No te metas en lo que no te incumbe, exclamó, su voz resonando en la cocina. No tienes idea de lo que estás diciendo, agregó, con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesto a discutir. Pero, ¿quién es ella? ¿Por qué le hablas así? Cuestioné, sintiéndome cada vez más perdida. ¿Qué tipo de relación tienes con ella? Javier respiró hondo, como si intentara calmarse. Laura, esto no es asunto tuyo. Eres solo una niña. No entiendes lo que pasa entre adultos, dijo, su voz más suave, pero aún cargada de advertencia. Soy lo suficientemente mayor para saber que lo que estás haciendo es incorrecto. Ella es casada, tío, grité, sintiéndome desgarrada por la revelación. Javier se acercó a mí, su mirada intensa y desafiante. Te aconsejo que olvides lo que has visto. No quiero que esto se convierta en un problema, especialmente para tu madre, dijo, y sus palabras resonaron en mí como un eco ominoso. Me sentí vacía, como si una parte de mí se hubiera desvanecido. ¿Qué debía hacer con esta información? Me retiré hacia mi habitación, mi mente aún en caos. ¿Por qué mi madre no me había hablado de esto? ¿Cómo podía Javier ser tan egoísta? Las preguntas se acumulaban, y mi corazón latía con fuerza por la angustia. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de los mensajes y la expresión de Javier se repetían en mi mente. ¿Cuál era la verdad detrás de todo esto? Me levanté de la cama y decidí buscar en las redes sociales a esa tal Sofía. No podía quedarme con las manos cruzadas. Necesitaba respuestas. Con el teléfono en la mano, busqué su nombre y, para mi sorpresa, encontré su perfil. Era una mujer hermosa, con una vida aparentemente perfecta, pero al observar las fotos, noté que siempre estaba acompañada de un hombre que parecía ser su esposo. La angustia me llenó al darme cuenta de que esto era aún más complicado de lo que había imaginado. ¿Cómo podía Javier involucrarse con alguien que estaba casada? ¿Qué tipo de relación tenía con mi familia? Las luces de la calle entraban por la ventana, y con cada respuesta que buscaba, sentía que caía más profundo en un abismo de engaños. La verdad era como un hilo frágil que podía romperse con un solo movimiento, y yo estaba atrapada en medio de todo eso. La traición se cernía sobre mí como una sombra, y la certeza de que debía hacer algo me asfixiaba. Mi vida familiar nunca volvería a ser la misma, y eso me aterraba. ¿Qué debía hacer ahora? El aire en la casa se sentía denso, como si cada rincón estuviera cargado de secretos que apenas esperaban ser descubiertos. Después de mi conversación con Sofía, mis pensamientos no me dejaban en paz. Mientras caminaba por el pasillo, sentí que el peso de la verdad se hacía cada vez más insoportable. La idea de que mi tío Javier, el hombre que había sido una figura paternal para mí, estuviera envuelto en una trama tan oscura me llenaba de confusión y desilusión. ¿Por qué me siento tan atrapada?, murmuré para mí misma, mientras me dirigía a la cocina. Allí, encontré a mi madre, Carmen, preparando la cena. El aroma de las especias y el calor de la estufa creaban una atmósfera acogedora, pero yo sentía que todo era una fachada. «Hola, cariño», dijo Carmen, sonriendo, aunque sus ojos revelaban una inquietud que no podía ocultar. «¿Te apetece ayudarme con la ensalada?»
No, gracias. Tengo que pensar en algunas cosas, respondí, tratando de sonar despreocupada. Sin embargo, mi mente estaba en otro lugar. A medida que la cena se acercaba, la tensión entre nosotros se hacía palpable. Javier había llegado justo a tiempo, y aunque intentaba actuar normal, su mirada evitaba la mía. Durante la cena, el ambiente se tornó tenso. Conversaciones triviales llenaban el aire, pero yo no podía dejar de notar cómo Javier y mi madre intercambiaban miradas furtivas, como si compartieran un secreto que yo no conocía. «¿Qué tal tu día, Laura?», preguntó Javier, intentando romper el hielo. «Normal», respondí con desdén. «Solo he estado pensando en algunas cosas». «¿Cómo qué?», insistió, su tono era amigable, pero había un destello de preocupación en su mirada. «Cosas de la escuela», mentí, sintiendo que no podía revelar lo que realmente me preocupaba. Carmen me lanzó una mirada que decía «no te metas en problemas». «Laura, deberías concentrarte en tus estudios y no en las cosas de adultos», dijo con un tono que me irritó. «¿Y qué pasa si esas cosas me afectan?», repliqué, sintiendo que la frustración se apoderaba de mí. «No puedo ignorar lo que sucede a mi alrededor». «Laura, por favor, no empieces», intervino mi madre, su voz temblando ligeramente. La cena continuó, pero mis pensamientos estaban lejos de la mesa. Mi mente giraba en torno a la conversación que había tenido con Sofía. La mujer que, según ella, había encontrado consuelo en Javier, cuyo matrimonio era una farsa. La idea de que mi tío pudiera estar involucrado en algo tan complicado me llenaba de angustia. Después de la cena, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas, y si eso significaba hablar de nuevo con Sofía, lo haría. Sin embargo, antes de que pudiera salir, Javier se acercó a mí en la sala. «Laura, ¿puedo hablar contigo un momento?». Mi corazón se aceleró. «¿Sobre qué?». «Sobre lo que viste en el baño». Mi estómago se retorció. «No tengo nada que decirte, Javier». «Escucha, no es lo que piensas», dijo, su tono era más serio. «No te involucres en cosas que no te conciernen». «No puedo quedarme callada, no después de lo que he descubierto», respondí, sintiéndome más valiente de lo que realmente era. Javier me miró fijamente, y en ese momento, sentí una mezcla de miedo y determinación. «Laura, esto es más complicado de lo que imaginas. A veces, es mejor no saber». «¿Y si eso significa proteger a alguien que está haciendo daño? A mi madre». Su expresión cambió, y por un instante, vi un destello de inseguridad en sus ojos. «Lo que hago, lo hago por razones que no comprendes». «¿Razones? ¿Como engañar a Sofía? ¿O a mi madre?». Mi voz se alzó, llena de indignación. Javier se quedó en silencio, y su mirada se desvió. En ese instante, comprendí que había más en juego de lo que jamás habría imaginado. La tensión se cortaba con un cuchillo, y las palabras que no se decían pesaban como una losa. Al final, decidí que necesitaba más información, algo que pudiera darme claridad en medio de esta tormenta. «Voy a descubrir la verdad, Javier. No puedo vivir en la oscuridad». «Piensa bien en lo que haces, Laura», fue su única respuesta. Y así, con la mente llena de preguntas y una determinación renovada, me dirigí a mi habitación, dispuesta a investigar más. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que podría cambiarlo todo. No podía creer lo que había encontrado. Con manos temblorosas, saqué el diario de mi madre de debajo de la cama. La tapa estaba desgastada, como si hubiera sido abierta y cerrada innumerables veces. El olor a papel viejo me envolvió mientras me sentaba en el suelo, la luz de la lámpara temblando a mi lado. Con cada página que pasaba, sentía que me adentraba más en un laberinto de secretos. «Querido diario», comenzaba la primera entrada. La letra era elegante, cuidadosa. A medida que leía, los recuerdos de mi madre cobraban vida. Había relatos sobre su juventud, sobre sueños y anhelos, pero lo que más me impactó fue la mención de Javier. No era solo un tío, había sido su primer amor. Mis ojos se abrieron de par en par mientras los párrafos se desplegaban ante mí. Habían compartido risas,
promesas y, eventualmente, una separación dolorosa. Nunca lo olvidé, decía un pasaje en particular. Siempre volveré a él, aunque la vida nos haya llevado por caminos distintos. Mis pensamientos se agolpaban en mi mente mientras cerraba el diario con un golpe seco. La traición me quemaba por dentro. ¿Cómo podía mi madre haber mantenido esto en secreto? La confusión se convirtió en rabia, y en ese momento decidí que debía confrontarla. Cuando Carmen llegó a casa, la tensión era palpable. La miré con una mezcla de amor y resentimiento. «Mamá, necesitamos hablar», le dije, tratando de mantener la voz firme. Ella me observó con preocupación, como si supiera que mis palabras no eran triviales. «¿De qué se trata, Laura?», preguntó, su tono revelando un leve temblor. «Encontré algo en tu habitación», respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Leí el diario. «Sobre tú y Javier. ¿Por qué nunca me dijiste nada?». El color se desvaneció de su rostro. «Laura, yo no quería que te involucraras en esto», balbuceó, sus ojos llenos de lágrimas. Era un capítulo de mi vida que había cerrado. «¿Cerrar? No puedes cerrarlo, es parte de quien eres, y es parte de lo que está sucediendo ahora. ¿Qué hay de Javier? ¿Es solo tu tío o algo más?». Carmen se cubrió el rostro con las manos, y la vi quebrarse. «Javier fue mi primer amor. Siempre habrá algo entre nosotros, pero eso no significa que haya algo ahora. Te lo prometo». Sus palabras eran un intento de consuelo, pero la traición aún ardía en mi interior. «Me siento atrapada entre mentiras y secretos. ¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me preparaste para esto?», grité, mi voz resonando en la habitación. «Porque no sabía cómo. No quería arruinar nuestra familia. No quería perderte», respondió, su voz entrecortada. La veía luchar con sus emociones, y aunque quería sentir compasión, el dolor de la traición era más fuerte. «¿Y qué hay de Javier? ¿Es solo un tío o hay algo más? ¿Qué significa todo esto?», insistí, sintiéndome como si estuviera ahogándome en un mar de confusión. Él fue una parte de mi vida que elegí dejar atrás. No sé por qué ha vuelto a aparecer en nuestras vidas. Prometí que nunca volvería a involucrarme con él», dijo, intentando calmarme, pero sus palabras sonaban vacías. El silencio se instaló entre nosotras, denso y pesado. «No puedo seguir así, mamá. No puedo ser parte de este drama. Necesito la verdad. Laura, por favor, entiende. A veces la vida no es tan sencilla», dijo, su voz quebrada. «Te prometo que te contaré todo lo que necesites saber, pero no ahora. Necesito tiempo». «Tiempo», repetí, sintiendo que la impotencia me consumía. «¿Cuánto tiempo?». «Hasta que todo se rompa». «Lo que sabes es solo una parte de la historia», dijo ella, como si intentara protegerme. Pero en ese momento, me sentí más perdida que nunca. Después de un silencio pesado, decidí que tenía que enfrentar a Javier. La confusión me consumía, y en mi corazón, sabía que él tenía respuestas que mi madre no estaba dispuesta a darme. Sin embargo, la idea de confrontarlo me llenaba de miedo. ¿Qué pasaría si él intentaba manipularme nuevamente? Pero lo necesitaba. Necesitaba saber la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. La noche era oscura y fría cuando decidí que ya había tenido suficiente. La confusión y el dolor en mi corazón se transformaron en una ira decidida. No podía dejar que todo esto quedara sin respuesta. Javier, mi tío, había estado jugando con nuestras vidas, y era hora de que enfrentara las consecuencias de sus actos. Equipé mi cámara, no solo como una herramienta de documentación, sino como una forma de protegerme a mí misma y a lo que estaba a punto de descubrir. Siguiendo su coche a una distancia prudente, noté cómo mis manos temblaban sobre el volante. La adrenalina corría por mis venas mientras me preguntaba qué haría si lo veía entrar en el hotel. Al llegar al lugar, un edificio antiguo y desgastado, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Atraviesé el aparcamiento con la mente llena de pensamientos caóticos. ¿Qué pasaría si me descubría? ¿Y si mi madre se enteraba de lo que estaba haciendo? Pero no podía dar marcha atrás. A través de la ventana del vestíbulo, vi a Javier. Llevaba una chaqueta negra y parecía nervioso.
Miré a su alrededor, asegurándose de que nadie lo estuviera observando. Entonces, un escalofrío recorrió mi espalda cuando vi a Sofía, la mujer de los mensajes, acercarse a él. Se abrazaron con una intimidad que me cortó la respiración. En ese momento, todas mis sospechas se confirmaron. No era solo un romance, era una traición que podía destruir a nuestra familia. Con el pulso acelerado, decidí entrar. La luz del vestíbulo era tenue y el ambiente cargado de un aire de secreto. Caminé hacia el mostrador y con voz temblorosa, pedí la llave de la habitación en la que se alojaban. El recepcionista me miró con desconfianza, pero al ver la determinación en mis ojos, finalmente me la entregó. No había vuelta atrás. Cuando llegué a la puerta de la habitación, mi corazón latía con una mezcla de miedo y furia. Golpeé con fuerza. Al momento, escuché murmullos y risas en el interior. Javier abrió la puerta, sorprendido al verme allí. «Laura, ¿qué haces aquí?» Su rostro pasó de la sorpresa al pánico. «Vine a buscar la verdad, Javier. ¿Qué está pasando entre tú y Sofía?» Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía en realidad. «Esto no es lo que parece», intentó decir, pero yo no estaba dispuesta a escuchar más mentiras. Empujé la puerta, forzando su entrada. La habitación era pequeña, con luces bajas que creaban sombras inquietantes. Sofía estaba allí, su mirada entre la sorpresa y el miedo. «¿Qué quieres, Laura?», preguntó Javier, su voz temblando. «Esto no te concierne». «Claro que me concierne. Mi madre está involucrada en esto. Eres un traidor». La rabia me inundaba, pero algo en su expresión me hizo dudar. «Escucha, Laura. Lo que ves es solo la punta del iceberg», dijo Javier, su voz ahora más suave. «Mi relación con Sofía es solo una fachada. Estoy metido en algo mucho más complicado, algo que podría arruinar a tu madre si llega a enterarse». Mis ojos se abrieron como platos. «¿De qué estás hablando?» «Estoy involucrado en un negocio ilegal. Si tu madre se entera, no solo perderá a su primer amor, sino que podría perderlo todo. No quiero que eso te afecte a ti también», confesó. Me quedé paralizada, asimilando lo que acababa de escuchar. La traición se volvió más profunda, más oscura. Javier había estado engañando a todos, y mi madre era la más vulnerable en este juego. ¿Y tú creías que era suficiente ocultarlo? ¿Que tus decisiones no afectarían a nadie más? La incredulidad me invadía. Justo cuando pensaba que la conversación no podía volverse más retorcida, Javier hizo una pausa, como si hubiera llegado a un punto de no retorno. «Tu madre sabía más de lo que imaginas. Ella ha elegido no ver la verdad, porque ama a un hombre que la está traicionando». Mi mente giraba. No podía creer que Carmen, la mujer que siempre había considerado mi refugio, estuviera al tanto de todo esto. «¿Cómo puedes decir eso?», murmuré, sintiendo que la traición me atravesaba como una flecha. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Tomé un respiro profundo y saqué el dispositivo. Era un mensaje anónimo que decía: «Lo que sabes es solo la punta del iceberg». Mi corazón se hundió. La verdad era aún más oscura de lo que había imaginado. Miré a Javier, y en su mirada vi un destello de miedo. «Esto no ha terminado», le advertí, y salí de la habitación, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo mis pies. La noche estaba lejos de terminar, y el camino hacia la verdad apenas comenzaba.